tiempo en el Señor y que llegan a nuestra congregación y hay que a veces pasar mucho tiempo en la lección 1, mucho tiempo en algunas lecciones, pero esto en forma general trato de cubrir lo general, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Vimos la semana pasada, a modo de resumen, para los que no estuvieron, porque sé que se unieron varias personas, estuvimos dándole la bienvenida a todos los que están por primera vez también hoy. Vimos la semana pasada la capacitación Ananías. Tiene una intención, si ustedes se dan cuenta, abajito como subtítulo dice, conectando creyentes y multiplicando discípulos. Esta es la estrategia que Dios nos dio. Dios le dio estrategia diferente a todas las iglesias, pero todas están basadas en la gran comisión: hacer discípulos, formar discípulos, ir al mundo. Ahora, nosotros lo hacemos a través de este método y con este método tratamos de involucrar a todos los creyentes para que dejen de ser solamente personas que asisten a la iglesia y se involucren en la misión de Dios de inmediato. Vimos también la ruta de crecimiento. Dijimos que nosotros tenemos una ruta de crecimiento que es muy fácil de seguir cuando hay una iglesia establecida. Muchas veces cuando hay un grupo celular, por ejemplo, un grupo en casa, o un grupo como Licanray, un grupo como Los Lagos, Temuco, ¿no es cierto?, en este momento, o Huechuraba mismo, cuando no hay un stand de conexión, no hay pendones, de todo eso que tenemos estructurado fuera de la iglesia, pero aún así la idea es la misma. Siempre que llega una persona debe conectarse a través de las reuniones, a través del canal YouTube, a través de las redes sociales. Eso es lo primero. Y luego Ananías. Ananías es donde estamos conectando. Ese es el hilo conductor. Hoy día una persona que se va para el extranjero me dijo, me llevo la ruta de crecimiento. Así vamos a abrir la iglesia allá. Luego viene la escuela de líderes, que tiene la intención de formar discipulado radical a través de las doctrinas básicas de la iglesia, pero también el servicio. Viene el servicio, ayudar en los distintos departamentos. La escuela de ministros, que es para las personas que tienen en su corazón pastorear una iglesia o predicadores para el púlpito. Esta escuela está orientada a ello. Y luego vimos que hay una categoría de la cual nunca nos jubilamos, nunca nos graduamos, nunca recibimos título, que es discípulos que hacen discípulos. Vimos que hay un hilo conductor a través de todo este manual, muy sencillo. Este es una guía muy sencilla, no pretende ser un libro muy cabezón, digamos. Recuerden que esto tiene la intención de ser leche, que todos lo podamos usar. Y lo vimos que está dividido en 12 lecciones. Luego ordenamos por grupo. Y cada lección dijimos que tenía una intención. Por ejemplo, como el hilo conductor es conectar, lo primero que hacemos es conectarlos con Dios, conectarlos con la salvación, luego conectarlos a través de la fe en Cristo para que caminen todos los días en este cuerpo. Dice Pablo, ahora lo vivo por la fe en Cristo, lo que vivo en esta carne, este cuerpo todavía lo vivo por fe. Conectarlos con el Espíritu Santo a través de la oración y por medio de la palabra de Dios. Conectarlos a la iglesia, a la ordenanza, a que es en la cena del Señor, el bautismo en agua, conectarlos con el Cristo sanador y también conectar su familia, porque no es solamente una persona. Recuerden lo que dice la Biblia: cree tú y serás salvo tú. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aunque sabemos que no es automático, ¿no es cierto? Ahí la salvación no quiere decir que si yo me convierto, se convirtieron los 3 integrantes de mi familia. Lo que quiere decir que a través de mí, el evangelio va a llegar también a ellos. Cada uno de ellos, de los integrantes de la familia, debe oír el evangelio y debe decidir. En el recuento de Hechos 16, ¿no es cierto? Pablo dice que el carcelero le pregunta, Pablo le dice, ¿cree en Jesucristo y será salvo? Y luego él va a la casa del carcelero, predica el evangelio y la familia cree. Amén. Y luego lo conectamos a través del evangelismo. O sea, ¿con qué lo conectamos ahí? Con la misión de Dios. La misión de Dios es evangelismo, discipulado, y luego le contamos la visión, que él vuelva a hacer lo mismo con otra persona. El Ananías, vamos a decir, voy a usar el ejemplo, ¿no? Juan Carlos le hace este Ananías a Jean Paul. Entonces ahora Juan Carlos le dice a Jean Paul, ahora esto es lo que estamos haciendo, de esto se trata esto, conectar creyentes, multiplicar discípulos. Ahora tú busca a alguien para que sea tu discípulo, por decirlo así. Y yo te puedo ayudar. Entonces yo paso a ser el mentor de Jean Paul. ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo, Jean Paul trae a alguien nuevo, yo sigo buscando a alguien nuevo, porque no es porque dice uno, jubilé, para nada. Yo tengo que seguir. Por eso hablé de los Ananías Premium. Y como sigo adelante, entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, yo traigo a una persona nueva, Jean Paul trae a una nueva, nos juntamos los 4 y ahí podemos ir intercambiando quién hace la lección 1, la 2, y así nos vamos ayudando en un camino de mentoreo, de trabajo, ¿no? Para que vamos todos avanzando en esto.
También hablamos de la salvación la semana pasada, que fue muy interesante porque hubieron muchas preguntas muy geniales. Y los objetivos de la primera lección, que la vamos a terminar hoy, es establecer al creyente en la doctrina de la salvación. O sea, si la persona salió adelante el domingo X razón, digamos que estaba enferma y lo que buscaba era sanidad, pero no entiende nada acerca del señorío de Cristo, no entiende nada acerca de quién es Jesús, por qué murió, la imputación. Imagínense términos como imputación, sacrificio vicario, propiciación, son términos que comprende el Evangelio, ¿no? El Evangelio es poderoso, ¿no es cierto? Y no lo entiende. Entonces, en esta lección, nosotros nos aseguramos que toda persona comprende la salvación, y si no la comprende, a través de esta lección, la persona tiene la opción de salvarse. Ustedes saben que yo lo posteé ayer, pero se los comento. Dice que John Wesley estaba en una reunión, él ya era creyente, según él, iba a la iglesia, era un buen asistidor de iglesia, asistente de iglesia. Y dice que de repente en una reunión alguien empezó a explicar lo que Lutero había descubierto sobre la salvación. Y dice que cuando entendió que la salvación es solo por fe en Cristo, dice que algo dentro de él fue tan fuerte que le confirmó a él que él era salvo por fe en Jesucristo. Ahora imagínense que de repente nosotros mismos, con el tiempo, al descubrir que fe en Jesucristo, cómo se ha afiatado, perdón, no es la palabra afiatado la que quiero usar, afianzado nuestro corazón en la salvación. Entonces, no es malo. Por eso cuando alguien me pregunta a mí, me dice, pastor, todas las personas tienen que hacer Ananías. O sea, este compadre viene de 30 años de una iglesia. Lo siento, no significa mucho para mí. O sea, significa que fue harto tiempo a la iglesia, pero no necesariamente escuchó el evangelio que salva. Recuerde que Pablo es muy estricto con el evangelio. Incluso él dice que hay algunos que predican un evangelio diferente, que es una perversión, ¿no es cierto?, del original. Y él dice que el que predique un evangelio diferente, sea él o un ángel, porque evangelio, ¿no es cierto?, significa el mensaje de los ángeles. Escuchen esto, por favor. Significa el mensaje de los ángeles. Entonces, él dice, el que predique algo diferente sea maldito, que le caiga la maldición de Dios. Imagínense lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Nos aseguramos a través de esta primera lección que estamos todos en la misma página, nivelamos el asunto a que todos creamos en Cristo como el único medio de salvación sin mérito alguno. Amén. Y esa es un poco la idea de esta lección. Esto es lo que quiere hacer. Ahora también sirve para enseñarle a tu discípulo a evangelizar a otros. Wow. Entonces, imagínate, como yo decía la semana pasada, imagínate que tu discípulo a la semana siguiente llega con alguien nuevo. ¿Por qué? Porque usó este material para evangelizar. ¡Oh! Gloria a Dios, ¿sí o no? Esa es la idea, eso es lo que perseguimos con todo esto. Amén. Entonces la lección 1 se trata de eso. Amén. Vimos el plan original de Dios para el hombre, que son las primeras páginas de la lección. ¿No es cierto? Que cómo el hombre se separó, cómo el hombre cayó en la incredulidad. Incredulidad significa, amados hermanos, no creer lo que oíste, no creer lo que alguien te dijo. O sea, lo oíste, pero no lo creíste. Y por incredulidad puedes dudar, ¿no es cierto? Entonces, Adán y Eva, ellos no creyeron lo que Dios había dicho. La serpiente les ofreció algo mejor. En otras palabras, quería cambiar la ecuación. Dios más nada igual a todo, o Jesús más nada igual a todo. Y la serpiente le dijo, agreguémosle algo más para que ustedes sí realmente sean algo. Y lo que hizo fue, ¿no es cierto?, en este pacto que Dios había dado, ¿no es cierto?, que era el primer pacto de obra, donde Dios le había dicho a ellos que no comieran, sino que se creyeran a Él, porque ¿qué es lo que era un pacto de obra? Un pacto de obra es creerle a Dios, en el sentido de mantenerte, el creer, el confiar ahí, es como una obra, en ese sentido, ¿no entiendes? No es como ahora, que ahora la fe ya no es una obra, sino es un brazo que recibe de la gracia. Ellos no creyeron, ellos decidieron tomar sus propias decisiones, en fin, esto lo vimos la semana pasada. Recuerden que tienen el video, lo subieron ayer, el link del video de la clase anterior. Me quedo con este verso, ¿no? 1 Timoteo capítulo 2, 3 y 4 dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Les comentaba yo que dependiendo del punto de vista, ¿no es cierto?, podemos tener problemas con este verso, porque hay mucha gente que puede decir, no, la salvación es una elección, ¿no es cierto? Tenemos a nuestros queridos hermanos y amigos reformados que dicen que Dios elige y Dios escoge
y Dios predestina, ¿no? ¿Está bien dicho? Predestina. Entonces, claro, si viene la persona de otra iglesia, aquí se va a dar una buena discusión, ¿no? Por eso yo quiero que ustedes se preparen y para eso estamos preparando todo el material van a ser libros conjuntos a estos para que ustedes puedan dominarlo, el tema. En Juan 3:16 dice que Dios ama tanto al mundo que dio su único hijo, ¿no es cierto? Y la palabra ahí mundo es este cosmos, toda la gente. Dios la ama de tal manera que dio algo, ¿no es cierto? Y Dios ama a esa gente rara donde estabas tú y yo, para que todo aquel, y usa palabras como todo aquel, crea, o sea, cualquiera que pueda creer, no se va a perder nunca más y va a tener ya vida eterna. El que cree tiene dos cosas, y eso responde a las preguntas que ustedes han hecho. El que cree en Él, en Cristo, en otras palabras, el que cree en el sacrificio que Dios trajo, porque recuerden que esta es la obra de Dios Padre, ¿no es cierto? Es la obra del Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? Nuestro Dios, que Él trae un sacrificio, el mismo modelo que había presentado en el Antiguo Testamento de traer sacrificios para la ofrenda del pecado, Él trae su propio Cordero, por eso se llama el Cordero de Dios, ¿no es cierto? Lo trae, lo presenta en el altar como sacrificio. Todo aquel que crea en ese sacrificio, porque si se dan cuenta, los hebreos cuando traían un sacrificio tenían que creer en la validez del sacrificio que traían para recibir el cubrir de pecados por un año, ¿no es cierto? Entonces hay que creer en el sacrificio que Dios presentó, que es Cristo, que es Jesús. Recuerden que Jesús es, antes de la cruz, Cristo es el resucitado, el ungido, el Mesías, ¿no? Entonces aquí vimos que habían varios puntos de vista, ¿no? Estaban los calvinistas, que vienen de Juan Calvino, que era un discípulo de Lutero. Entonces él cree en la soberanía de Dios, él cree en la elección, él cree en la predestinación, porque Lutero eso es lo que entiende de los estudios de las cartas paulinas. A mí me gusta más decir que yo soy paulino y no que soy calvinista, ni arminiano, ni hegeliano, ni remeniano, ni revolucionario de la Escuela de Revolución. No me gusta ponerme camiseta de este tiempo. Prefiero decir que somos paulinos porque la doctrina es de los apóstoles, es la doctrina donde se fundamentó la iglesia, la doctrina de los apóstoles, la famosa didache y el famoso querigma. Y allá donde tenemos que ir nosotros, amén. Entonces yo no abrazo, por ejemplo, dicen Juan el Bautista. A algunos les gusta decir Juan el presbiteriano, otros dirían Juan el pentecostal, qué sé yo, pero da lo mismo, era Juan el Bautista y todo algunas veces nosotros tendemos como hombres, ¿se acuerdan? Bueno, no lo estaba viendo con ustedes, pero ¿se acuerdan que la tendencia del hombre es provocar divisiones de acuerdo a quien sigue? Los calvinistas, que son muchos y son importantes, ¿por qué? Porque son la reforma, pues. La reforma de 1500 que celebramos el 31 de octubre, ¿no es cierto? Los 500 años de la reforma, nacen con Lutero, son amplificadas por Calvino, ¿no es cierto? Y es combatido por Jacobo Arminio. Jacobo Arminio es el que combatió a Juan Calvino y le dijo, mira, no, esto no es tan escogido la soberanía de Dios, sino que dijo, hay libre albedrío. Y él empezó a hablar del libre albedrío y ahí combatieron, se llegó a un concilio en ese entonces que se llama el concilio de Dort, donde combatieron fuertemente a Arminio y lo trataron súper mal. Esta gente se trataba mal, a Lutero lo trataban de un cerdo, de un jabalí loco y demente. Así lo trató la Iglesia Católica, como un cerdo, un jabalí loco que estaba suelto y que había que capturarlo. ¿Ah? Esta gente tenía en esas discusiones, en esos debates, tenían un buen colon porque había que, se agarraban, de verdad, se agarraban en discusiones cototas. Pero nosotros podemos ir más atrás, podemos ir a Pablo, y esa es mi tendencia, ir a Pablo. Esa es mi tendencia, ir al apóstol Pablo. Allá me gusta ir. Entonces, nosotros creemos que somos salvos por gracia, o sea, es una obra de Dios, pero es por medio de la fe. Amén. Esa es nuestra posición de la salvación, lo que hablamos la semana pasada. Somos salvos por gracia, o sea, no tenemos ni una cosa que ver en la salvación, Dios lo hizo todo Él. Amén. Y es por medio de la fe que Él mismo nos regala a través del oír. Amén. Recuerden que la fe se origina, así dice el verso en Romanos 10:17, la fe se origina por oír el evangelio de Cristo. O sea, si yo escucho el evangelio, viene la fe. Y si se origina la fe, esa es la fe con la cual yo puedo ser salvo. Y la única respuesta, según dice Andrew Womack, la única respuesta del hombre es la fe. ¿Qué es lo que es la fe? La mano vacía que recibe de la mano llena.
cuando estemos enseñándole a nuestra gente, cuando estemos enseñándole a nuestros discípulos, siempre llevémoslos a enfatizar el hecho de que Él no hace nada, no puede hacer nada y no tiene que hacer nada para ser salvo, solo tiene que descansar en lo que Cristo hizo. Ahora, queridos hermanos, pregunto, ¿cómo puede Él tener fe si nosotros no le predicamos el Evangelio completo? Si nosotros solo le decimos cosas como, ven a Cristo y Él tiene un buen plan para ti, ¿eh? Ven a Cristo y mira, él te va a dar la mujer que tú querís. Ven a Cristo y no vaya a encontrar pega. Ven a Cristo y te va a ir al cielo. Eso no es el Evangelio, querido hermano. El Evangelio tiene que ver con el anuncio de un reino, tiene que ver con una persona. El Evangelio es una persona y en esa persona no eres tú ni soy yo. Y eso tenemos que dejárselo clarito a nuestro discípulo el primer día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, que nuestros discípulos pueden el primer día de clase, ¡ja! La primera reunión, ¿cuántos quisieran estar claro que es por gracia la sanidad, la prosperidad, todo está en Cristo? Gloria a Dios. Si leemos Juan 3:16, según Robertson, él dice que la palabra mundo ahí es toda la raza del mundo. Todos. Amén. Así que todos están. Y establecimos ese día que es como todos, dijimos que todo el mundo está bajo el maligno, que todos han pecado, por lo tanto todos también pueden ser salvos. O sea, en otras palabras, querido hermano, y así yo lo presento, todos estamos detrás de la línea de comienzo. Y el que cree pasa y empieza a correr. ¿Se dan cuenta? Pero no hay excepción de personas para mí. Lo que hay es una línea donde están todos detrás, en condenación y en pecado, en la naturaleza pecaminosa, y luego de ahí los que creen empiezan a avanzar y a correr. Leímos varios versos y hoy día queremos avanzar. Hasta ahí llegamos ese día, ¿no? Se dan cuenta que un bebé, un bebé, piensen un poco en esto para ir respondiendo un poco su pregunta, porque estoy preparando un artículo muy bueno sobre el suicidio y todo eso. Pero piensen un poco en esto. Dos cosas que lo quiero hacer pensar. Número uno, si la salvación es por reconocer, porque tienes que arrepentirte, arrepentimiento. Si la salvación es por arrepentirte y reconocer que no puedes salvarte por ti solo, sino que Cristo es el Salvador, ¿cómo puede un bebé arrepentirse? Pregunta de penal, ¿no es cierto? Segundo, ¿cómo puede él sentirse condenado, arrepentido o decir realmente necesito un salvador? ¿Salvador de qué? No entiende nada. Ya les dije yo que los niños hasta cierta edad, no sé, el Mateo, ¿cuánto tiene? ¿4 años, 3 años? Tiene 4 años, el Mateo, fíjense, y de repente hace una maldad y viene donde la Leli, su mamá, y le sonríe. Y la Leli está pensando, la maldad que hiciste, pero le ve la sonrisa y le dice, ya, no importa, porque sabe que no lo hizo de malo, jugueteó, ¿no es cierto? Porque no hay maldad en él todavía. Entonces, se dan cuenta, eso es importante. Y segundo, con respecto al suicidio, la única cosa que Dios condena es la práctica del pecado. Ningún suicida practica el pecado. Bueno, eso se los dejo ahí, son cosas que estoy estudiando, se las dejo ahí para confundirlos más, ¿ya? Vamos, avancemos. Entonces vamos a avanzar a la siguiente, a la siguiente clase. ¿Cómo se recibe la salvación? La Biblia declara que recibimos la salvación por creer en Jesucristo y confesarle como nuestro Señor. Por favor, Romanos 10, del 9 al 10. Entiendo según el programa que alguien lo iba a leer. Romanos 10, del 9 al 10, dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Amén. Ahora, si vamos más lento, por favor, Jean Paul, así como si fuese un chacarero, lo estamos disfrutando, vamos. Lo leo de nuevo. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ok, una cosa ahí. Estás leyendo la NTV, ¿no es cierto? Sí. Claro, el original es confesar, si confiesas, no Leo la declarar. Reina Valera.
Por favor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Des en cuenta de algo. Primero se cree con el corazón, eso hay que establecerlo. Entonces no es algo mental. Aunque Dios nunca nos dijo que dejáramos el cerebro fuera de la iglesia, ¿no es cierto? O sea, el cerebro es muy importante y el razonamiento también. Y esto es muy fácil, porque el arrepentirse aquí, recuerden que arrepentirse tiene que ver con cambio, bueno, lo vamos a ver ahora, no me quiero adelantar. ¿Qué es confesar? Entonces, si confiesas que, Con tu boca ¿qué tiene que confesar con su boca? que Jesús es el Señor. Ahora fíjense, ¿por qué es importante esto? Para los judíos esto no es una oración del altar ni una oración en 5 minutos. Yo tenía un amigo evangelista que me decía, mira qué fácil evangelizar. Le decía a las personas, estábamos comiendo, ¿quieres recibir a Jesús? Y la persona le decía, bueno, di conmigo, Jesús, Señor. Y decía, uno, vamos Juan Carlos, ¿cuánto? Y competíamos en el día, ¿cuánto ganamos? No ganamos a nadie, pues, porque no oyeron el evangelio. Además, nosotros nunca vamos a saber si lo ganamos o no, porque el único que sabe eso es el Señor. Nosotros lo único que podemos saber podemos ver es por el fruto, ¿sí o no? Esa es la única forma de nosotros saber si alguien realmente se salvó, es por el fruto que da, ¿no es cierto? Por su perseverancia, por el fruto. Amén. Nosotros, visualmente estoy hablando. Pero el único que conoce el corazón del hombre, ¿quién es? Dice la Biblia, hay uno solo que conoce el corazón del hombre. ¿Quién es? Dios, su espíritu, el mismo espíritu que conoce al espíritu de Dios, que está en el hombre, ¿no es cierto? El espíritu que está en el hombre. Por lo tanto, confesar es reconocer y admitir que necesitamos un Salvador. Por eso es que es importante que tú le digas a la persona, Jesús es el Señor, Dios lo levantó de los muertos, el Mesías que ellos estaban esperando es Él. Ahora, para los chilenos es más costoso aún. ¿Por qué? Porque el judío, ¿no es cierto? Pablo le habla, de hecho comienza el verso 1 de capítulo 10, hablando de que él tiene celo por su gente, ¿no es cierto? Para el judío era una cosa de arrepentimiento realmente radical que podía incluir la muerte de él. Amén. Es como cuando un musulmán hoy día renuncia a su fe y se convierte a Cristo, inmediatamente se le pone pena de muerte. Hoy, a los judíos en ese entonces lo estaban matando. De eso se trata la carta a los hebreos, para que no vuelvan atrás a pesar de la persecución. Ahora fíjense, para un judío reconocer, admitir verbalmente que Jesús era el Señor, era un asunto grave porque ellos lo habían crucificado. No es como para nosotros, que para nosotros no matamos a nadie. Yo no maté a Jesús, ¿no es cierto? Yo no estaba ahí. Soy chileno, no tengo esa cultura judía, no entiendo nada de ese mundo. Y gracias a Dios que Pablo dice que no tenemos que entenderlo tampoco para ser salvos. Pero se dan cuenta la importancia del hecho de que ellos tenían que reconocerlo, para ellos era grave. Hoy día para nosotros tenemos que contar toda la historia. ¿Y cómo lo contamos? Así lo hago yo. Me apoyo en la doctrina católica. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Usted es ecuménico? No. Me refiero a que yo empiezo a preguntar a la gente. ¿Conoces Semana Santa, no? Qué bueno, la has visto, ¿no? Sí. ¿Qué te parece lo que pasó ahí? Bueno, la historia es muy linda. Jesús tiene los ojos azules, dicen algunos. No. ¿Qué viste? Bueno, que Jesús fue a la cruz. ¿Entiendes por qué fue a la cruz? Bueno, por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cantamos en la misa. Ah, ya, pero ¿sabes por qué lo hizo? ¿Sabes por qué lo hizo él y no tú? A ver, ¿cómo es eso? Y entonces el mundo católico me dice, pero es que ahora yo tengo que hacer todas estas cosas. Yo le digo, no. Y ahí empiezo yo a compartirles el evangelio. Les cuento toda la historia. Les cuento que nació de una virgen que es María. Les cuento que vino a vivir, que a los 33 años fue bautizada. Y les cuento toda la historia desde ahí. ¿Para qué? Para que ellos digan. Ahora, yo les pregunto a ellos, ¿pueden ustedes ganarse la salvación por sus obras? No, mire, si yo entro al cielo es porque Dios ese día estaba mirando para otro lado, estaba viendo un partido de fútbol. Por ahí me metí al cielo yo. Algunos dicen así, ¿no? Dicen, no, yo sé que no tengo ni una chance, ninguna oportunidad. Y la gente siempre es bien sincera, ¿no? No dicen, no, mire, si es por bondad, si es por ser bueno. Pero yo he visto los funerales, todos los que mueren son buenos, ¿sí o no? Esta persona era muy buena, qué sé yo. Entonces yo le empiezo a decir, ¿sabías que nadie va al cielo por ser bueno? Entonces ahí empiezo a explicar la doctrina de la gracia. Tú puedes ser el más terrible, y yo les cuento mi testimonio. Ahora, los testimonios no son el evangelio, ¿aló?
Tu testimonio no es el evangelio, puede incluir el evangelio, pero normalmente tu testimonio se trata de ti y el evangelio se trata de Jesús. ¿Se dan cuenta la diferencia? El evangelio es una persona, es Jesucristo. Amén. Anoten eso, porque es importante. Entre más hablan de Jesús, cuando estén hablándole a sus discípulos, entre más le presentan a Jesús, hay más opciones de que la persona pueda tener fe en lo que Cristo ha hecho. Por favor, 1 Timoteo entonces, 1, 15 y 16. ¿Están todos bien? Dedito para arriba, ¿van todos bien? ¿Mi velocidad de hablar va bien? Ok. 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? O sea, qué tremendo. La verdad es que eso es lo que tenemos que notar. Ahí está el evangelio, ¿se dan cuenta? Cristo murió. Ahora Pablo dice, yo soy el primero. ¿Qué está diciendo? Oye, yo estoy el primero en la fila, no estoy diciéndole que ustedes... ¿Se dan cuenta cómo Pablo se identifica con la persona que está frente a él? Él no le dice, ustedes los pecadores, sino que dice, yo soy el primero en haber sido salvado. O sea, yo también creí en este plan. Yo también puse mi fe en Jesucristo. Nunca, jamás debes presentarte a tu discípulo como que tú eres el salvado que está a este otro lado y ellos son la porquería del mundo que ojalá que la rescatemos. Nunca, nunca. No es efectivo. No es la forma que usaron los apóstoles. Ellos presentaron el evangelio incluyéndose en ello. Amén. ¿Anotaste eso? Ellos presentaron el evangelio y ellos se incluyeron en esa salvación. Algunos le llaman empatizar. Yo no creo que fue una estrategia de Pablo empatizar. Voy a empatizar a ver si los gano. Yo creo que era genuino en su corazón el reconocer constantemente que él era un pecador que fue salvado y ahora era salvado por gracia y que él pasó por todo el proceso y que lo puede decir. Amén. Que todavía lucha en su carne con pecado. Gloria a Dios, pero que él es salvo en Cristo. Esa transparencia me encanta y esa es la transparencia que debemos tener nosotros. El mundo está aburrido de los hipócritas. ¿Aló? El mundo está aburrido de la religión que pretende ser algo y después se levanta la alfombra y se descubren muchas cosas. El mundo está aburrido de que nos presentemos como los campeones y ellos los de cuarta división. El mundo está aburrido de que los señalemos cuando nosotros mismos tenemos tantos defectos. Amén. Como dijo alguien, cuando apuntes para allá, hay 4 dedos. ¿4? No, 3. 3 dedos que te están apuntando a ti. 1, 2, 3. Sí, 3. 3 dedos que te están apuntando a ti. Amén. Así que eso es importante. Arrepentirse, queridos amigos y hermanos, es cambiar nuestra manera de pensar con respecto a Dios y al pecado. Convertirse es volverse a Dios como única fuente de salvación. Ahora, con respecto al arrepentirse, algunos dicen, no, arrepentirse hay que sufrir, hay que tener pena, y es verdad. El arrepentimiento bíblico incluye el cambio de mentalidad, pero también la tristeza de corazón. No nos pasa a nosotros que de repente nos damos cuenta de todas las cosas que hicimos mal, las cosas contra Dios, y nuestro corazón se contrista y dice, wow, Señor. O cuando todavía pecamos, ¿no le ha pasado a ustedes que de repente, acabo de decir, todavía pecamos? ¿Se dieron cuenta? Yo también me incluyo. Todavía pecamos y se da cuenta que cuando uno lo hace mal, ¿qué le pasa en su corazón? Señor, no quise hacer, no quería herirte, te herí, o hice esto. Y uno como que se pone un poquito sensible en ese aspecto y rápidamente se recuerda, gracias a Dios, que ha sido justificado y perdonado de todo, ¿no? Pero aún así, el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, el descubrir que todavía somos lo que somos. Amén. Descubrir que todavía, y eso nos permite ser sinceros. Anoten esa palabra por ahí en alguna parte. Sinceros. Amén. Amén. Alguien me tiene que decir, voy a leer hasta ahí. A ver, voy a leer lo último. La obra redentora de Jesús en la cruz es completa, suficiente, está terminada y es para siempre. No podemos agregarle nada. ¡Wow! Imagínese su discípulo escuchando esto. Es el Evangelio, queridos. Juan 14:6 dice, Jesús les contestó, escuchen, yo soy, no les dijo, yo soy uno más de. Aquí nosotros tenemos que ser
estricto, tenemos que ser muy radicales. Lo siento, en esto no podemos ser alternativos, no podemos ser un poquito tibios, tenemos que ser bien caliente o bien frío, pero una de dos. Aquí dice claramente que Jesús dijo, sin lugar a duda, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, ¿no es cierto?, puede ir al Padre si no es por medio de mí. O sea, aquí está categórico. ¿Por qué? Tú te vas a encontrar con muchísima gente que te va a decir, mira, hay muchos caminos para llegar a Dios. Y tú le puedes decir, es verdad, hay muchos caminos para llegar a Dios. Perdón, hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no es cierto? Como dicen por ahí. Pero no necesariamente hay muchos caminos para llegar a Dios. Para llegar a Dios hay uno solo. Amén. Subrayen eso, por favor, porque hoy día las filosofías humanas, el humanismo, toda esta cosa pluralista y todo esto nos dice, hay más formas, o sea, déjalo que crea a su manera, total, Dios sabe que está buscando. Bueno, que busque, pero lo que tiene que encontrar es Juan 14:6. Y nosotros no debemos jugar con esto, no debemos ser soft, no debemos quitarle la potencia que tiene esta frase de Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. O sea, no se va por este otro, no se va por acá y no se va por allá, se va por medio de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno que lo tengamos binario, ¿no? Que sea bien binario, 1-0, blanco y negro. No me gusta ser tanto blanco y negro, 1 y 0 mejor, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Es re importante tener claridad de que hay un solo camino, que otra cosa que hay que tener claridad, el camino a Dios es una persona, la verdad es una persona, la vida es una persona, Jesús, el sacrificio. Ahora, yo sé que Él está diciéndolo de una forma para que nosotros entendamos que lo que Él hizo, lo que Él representa, es la salvación de nuestra alma. Efesios 2, del 8 al 9, nos da una pista aún mayor. Fíjense. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Se dieron cuenta? Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No es un premio, no es mérito humano, no es meritología, cosa que hemos escuchado mucho esta semana en los debates, ¿no? La meritología, ¿no es cierto?, en la sociedad. Bueno, no es meritología con Dios es un regalo, con Dios es gratis, con Dios es libre de costo, con Dios es totalmente gratuito. ¡Wow! Sin letra chica. Sin letra chica, es realmente lo que es. Entonces, se fijan cómo hemos ido evolucionando de perdidos totalmente en el Edén, la salvación como el camino para la salvación es por la fe en Cristo y luego la gracia de Dios. Le estamos enseñando a nuestros discípulos totalmente a conectarse con Dios. Lo estamos sacando del yo y lo estamos poniendo en Cristo, porque eso es el Evangelio, es llevarte del viejo hombre al nuevo hombre, ¿no es cierto? Y es un proceso que nos va a costar un tiempo, a todos nosotros nos ha costado años entender quiénes somos en Cristo. Entonces, recuerden que el tips que se le puede dar a un predicador es la repetición. Y un pastor debe repetir y repetir y repetir para que se produzca la renovación del entendimiento. Mire lo que dice el párrafo siguiente. No necesitamos, estricto, ¿no? Usted lo puede ahí marcar con su corrector verde, naranja. Yo tengo por ahí una naranjita. No necesitamos, listo, se acabó, hacer ninguna obra o sacrificio meritorio para ser salvo. Si ya lo entendí en el verso anterior, pastor, lo siento. Lo repetimos todo este capítulo porque tienes que salir de aquí desnudo con solamente fe en Cristo, sin tener ninguna esperanza en ti. ¿No es cierto? Hay una universidad famosa en Chile que dice, tú puedes, tú eres lo máximo, pero Dios dice, sinmigo no puedes hacer nada. Amén. Así que lo necesitamos a Él. Ahora, no es que Dios disminuya la capacidad del hombre, lo que se refiere a las obras para agradar a Dios, las obras de salvación, los frutos de la salvación, no los puedes llevar a cabo, ni siquiera salvarte sin mí.
Amén. Porque el hombre sin Dios puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero significativas para Dios, de la vida eterna, que tengan que ver con la misión y con todo, sin Dios no se pueden hacer. Jesús, dice esta frase, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios para dar vida eterna a todos los que creen en Él. Insistimos, a todos los que creen en Él. Insistimos, a todos los que creen en Él. Y para rematarlo, en letras mayúsculas, lo volvemos a repetir ahí en el manual, es solo su mérito. ¿Capichi? Es solo su mérito. Entonces, al recibir la salvación también recibimos la sanidad, la paz y la provisión en abundancia para nuestras vidas. Es un paquete completo. Amén. Ahora, todo lo que necesitamos en esta vida está en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Nada lo buscamos afuera de Él. Somos emprendedores en Dios. Somos médicos en Cristo. Somos psicólogos en Cristo. Somos empresarios en Cristo. Somos profesores en Cristo. Todo depende de la gracia de Dios. Y toda la labor que hacemos de ahora en adelante, la hacemos totalmente confiados en la obra de nuestro Padre. Gloria a Dios. La salvación, amigos, es el milagro más grande que existe. En la obra de Cristo Jesús en la cruz, todos, y esto le duele a mucha gente, pero cuando se lo cuento, ahora, esto que voy a decir a continuación, tiene que ir con un entre paréntesis, ¿ya? Así que ustedes háganlo ahí abajito en la página de abajo, háganlo, porque tiene que haber un entre paréntesis, porque si usted dice esto nomás, le aseguro que algunos se van a subir al caballo y van a saltar la cerca. Miren lo que dice. La salvación es el milagro más grande que existe. En la obra de Cristo en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados una vez y para siempre, y fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, alguien podría decir, entonces si yo peco hoy día, ¿está perdonado? Sí. Pero, paréntesis, no te conviene. Miren, el mejor ejemplo que he escuchado es este. Hay gente que le encanta correr en auto. Y a pesar de que los límites son 120, usted no lo va a creer. Hay algunos cristianos que se pasan los 120. Usted dice que no, ¿no es cierto? Que eso no existe. No existe ninguna posibilidad de que un cristiano vaya en contra. No me haga hablar. Hay muchos que se pasan los 120. Ok, hay un hombre que le gustaba la velocidad y le gustaba andar en auto. Y siempre tenía ticket o multas por, ¿no es cierto? Tenía multas por superar la velocidad límite. Un día, su papá le consiguió, qué sé yo, ir al aeródromo de Las Vizcachas. Y le dijo, me lo conseguí para que corramos. Y dice que cuando se metió ahí, se subió al auto y el papá le dijo, vamos campeón, ahora no hay 120. Ahora, ponele bueno. Como decimos en Chile, pisa el acelerador. Y dice que empezó a pisar el acelerador. Y de repente iba a 120, iba llegando a 130 y dice que la cosa más extraña en su vida le pasó, que sintió miedo de que algo le podía pasar a esa velocidad y se dio cuenta que a esa velocidad tenía menos control del auto. Entonces dijo, ahora todo lo puedo, mas no todo me conviene. Todo lo puedo, pero no todo me es lícito. ¿Se dio cuenta? Él dijo, lo puedo, pero no me conviene. Amén. Eso es importante para que ustedes lo tengan ahí, lo enseñen en el paréntesis. Sí, has sido perdonado de todos tus pecados, pero el deseo cambió. Ahora está el deseo de Dios dentro de ti, que va a luchar, por decirlo así, con la carne que no ha sido renovada, que no ha sido sometida, que todavía Pablo dice que está en sus miembros, que está en su cuerpo, ¿no es cierto? A pesar de que ha sido circuncidado. La circuncisión espiritual significa, no voy a explicar la otra porque ustedes yo me imagino que la saben, pero la circuncisión espiritual significa que Dios corta el cuerpo de pecado, lo saca y lo separa del hombre y deja, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo, lo separa. Solo la espada de la palabra, ¡pum!, hizo la circuncisión y los separó por completo. Entonces ahora el espíritu ya no quiere pecar. El cuerpecito ahora está totalmente identificado, porque sabemos que Él es el que nos trae el deseo, pero por eso Pablo nos da la pista. Pónganlo como sacrificio vivo, hagan morir las obras de la carne, en fin. Podría decir mucho sobre eso, pero tenemos que avanzar. Pero yo creo que ustedes
lo tienen clarito, ¿sí o no? Levanten la mano o hagan un dedito para arriba y la Leli va a revisar porque yo no alcanzo a ver aquí con... Pero, ¿cuántos tienen dedito para arriba? Ahí está. Por lo menos nuestra hermana Loreto Valderrama tiene el dedito para arriba y Leonardo y Pilar también. Ok. Jean Paul también. Así, también. Ok. Entonces dice, este es el nuevo nacimiento y solo se recibe por fe. ¿Puede decirle usted? Todo se recibe por fe. Cuando nacemos de nuevo al creer en Jesús, entramos a la gran familia de Dios. Ya no somos huérfanos y si lo eras en esta tierra, ahora ya no lo eres más. Ahora tienes un padre que representa a papá y mamá, ambos, un padre que te cuida, un padre que te nutre, un padre que te... De hecho, la Biblia dice que Shaddai significa el amamantador, el que suple toda provisión. Ahora tenemos un padre que suple el vacío dejado por tu padre terrenales. Juan 1, 12 al 13, seguimos hablando de esta familia. Dice, pero todos los que creyeron en él, ¿cuántos creyeron en él? ¿Se da cuenta? Usted a esta altura, su discípulo está diciendo, yo, ya creí, ya creí. ¿No es cierto? Todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el poder, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Se dan cuenta que todos son creación de Dios, pero los que lo recibieron y creyeron son hechos hijos? Entonces ahora pasamos a ser familia de Dios. Amén. Amén. A mí me gusta hablarle a Dios como corresponde, ¿no? Yo le digo Padre, porque Pablo le dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo le digo Dios Padre, mi Padre Dios, el Padre nuestro. Amén. Entonces yo no le digo Jehová, por ejemplo. Yo le digo Padre, mi Dios Padre, mi buen Padre, mi Padre celestial, el Padre nuestro, el Padre mío. Amén. Ellos nacen de nuevo, dice, no mediante, mire lo que dice el verso, no mediante un nacimiento físico como el resultado de la pasión o la iniciativa humana. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sino que ahora nace por medio de un nacimiento que proviene de Dios. O sea, nosotros nacemos de la misma manera que nació Jesús. Por el Espíritu Santo nacemos de nuevo. Amén. ¿Se dan cuenta? Nosotros nacemos de la misma manera. Viene el Espíritu Santo y nosotros nacemos de nuevo en nuestro espíritu regenerado y nosotros volvemos a vivir. Gloria a Dios. Me dicen, me hagan una señal cuando tengo que hacer el recreo, por favor. Ok, ¿ahora es el recreo? Vale. Vamos al recreo entonces. Pastora Leli, ¿qué tiene algo que decir? Sí, tenemos 5 minutos de recreo a partir de ahora y volvemos. Así que 5 para las 9 deberíamos estar volviendo al computador. No se desconecten, dejen su sistema conectado y déjenlo en silencio, qué sé yo, y después vuelvan, por favor. 5 minutos. Listo, estamos ya al tiempo. Nos pasamos 2 minutos. Así que podemos seguir, Pastor Juan Carlos. Adelante, estudios. Adelante, estudio. Bueno, sigamos entonces. Pasamos a la siguiente slide que dice, es importante ser bautizado en agua después de recibir la salvación. ¿Por qué es importante que ambas cosas pasen? O sea, lo ideal sería que estuviéramos haciendo la lección número 1 y pudiéramos inmediatamente hacer este acto, ¿no? Si no se puede, esperamos hasta la lección 6, ordenanza, y normalmente también lo hacemos una vez al año, 2 veces al año en la iglesia. Lo ideal sería, y nosotros creemos que si ustedes pueden hacerlo en esta vez o esperan hasta la lección 7, donde practican la cena del Señor y luego practican el bautismo, sería ideal. ¿Por qué? Porque esto representa lo que han creído. Recuerden que el bautismo es una demostración, dice ahí, es la declaración externa de lo que hemos creído internamente. Amén. Entonces hacemos esto para mostrar al mundo que hemos creído en él, pero también nos sirve a nosotros para, de alguna manera, obedecer al Señor, porque cuando Juan el Bautista le dijo al Señor, oye, tú bautízame a mí, no yo a ti, y él le dijo, nos conviene hacer todo de acuerdo al Padre. La obediencia es la obediencia puede quedar representada en la obediencia a Dios en ese acto, ¿no? Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. No dice que no se bautiza. La importancia está en el creer, ¿se dan cuenta?
El que no cree es condenado, no es el que cree pero no es bautizado, no hay otra fórmula. Amén. Y eso lo vamos a ver más adelante en la clase 7. En primera de Juan 5, del verso 11 al 13, vamos a leer acerca de la salvación segura. O sea, esta salvación que tenemos es una salvación tan buena y que le podemos asegurar al creyente y al nuevo discípulo que no se pierde. Como dijo un buen teólogo, ¿no? Llegó a la conclusión así, dijo, como hay tan dividido el cuerpo de Cristo que se pierde, no se pierde. Porque tengo que decirlo, si ustedes leen una buena cantidad de teólogos de estos días, de maestros de la Biblia, hay muchos que creen que se pierde, pero también hay una gran cantidad que cree que no se pierde. Entonces, como está dividido, este hombre llegó a esta conclusión. Bueno, si se pierde, si se llegara a perder, Dios lo hizo muy difícil para que suceda. Me gusta su explicación porque dice si se llega a perder, es muy difícil, porque Dios puso la vara muy alta para poder llegar a esa posición donde la puedes perder. Ahora, sí sabemos algo, que no se pierde por pecar, porque el pecado fue pagado en la cruz del Calvario. Eso estamos seguros, ¿no es cierto? Pero bueno, como les dije, estoy preparando algo un poco más serio para eso, que solamente este comentario. Primero de Juan 5, 11 al 13 dice así: y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna. Escuchen, Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. O sea, ¿no es cierto? Mire lo que dice a continuación. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tú tienes al Hijo? Claro, creíste en Él, lo tienes. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Por qué? Porque la vida la tiene el Hijo. El que no tiene al Hijo, mire qué binario, ¿eh? El que no tiene al Hijo de Dios, entonces no tiene la vida, súper binario, ¿cierto? 1-0, nada más. El que la tiene, el que tiene al Hijo, tiene vida. El que no tiene, no la tiene. Punto, se acabó. ¿Para qué complicarnos más, Dios? Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en Él, escuchen, les he escrito esto a ustedes que creen en Él, nombre del Hijo de Dios, para que sepan, no para que sientan, para que sepan algo, que tienen vida eterna. Claro, el raciocinio que acabamos de hacer, el acto de razonar recién hecho, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso lo estoy haciendo acá arriba, ¿no? Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Punto. O sea, y arriba y ahora yo sé algo. Tengo al Hijo, entonces tengo vida. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo da testimonio que somos salvos. Podemos confiar en Dios y en su palabra. Tenemos al Hijo, bendito sea Dios. En Romanos 8:16 dice, pues su espíritu, con mayúscula lo pone la Reina Valera, o cualquier traducción, ¿no? Para decir que es el Espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu, con E minúscula, que quiere decir el espíritu del hombre, para confirmar que somos hijos de Dios. La Biblia habla del sello de Dios. Hay algo que pasa dentro de nosotros, ¿no es cierto? En nuestro espíritu, en la tercera parte, o quiénes somos realmente, ¿no es cierto? En el hombre interior, que se compone de espíritu y alma, pero la parte más profunda del hombre interior es el espíritu. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan o no? Nos da testimonio. Hay algo que nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Amén. La gente dice, pero ¿cómo sabes? Tengo un testimonio interior. ¿Pero cómo sabes? ¿Se te apareció un ángel? ¿Se te apareció Dios? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada, recuerden, no hay que obligarlo, pero la gente está acostumbrada a ir a la iglesia católica, a ir a la misa o cualquier iglesia, ir a la misa, ir a cualquier parte y tener una experiencia externa, tener una experiencia, ¿no es cierto?, a flor de piel. Pero aquí nos habla de tener una conciencia, de tener un entendimiento, de tener una claridad de que algo ha sucedido con nosotros. Y además nos habla de que hay una experiencia interna, hay un saber interno que nos dice que somos hijos de Dios. Amén. Me recuerdo que una vez fui a una iglesia y prediqué sobre Primera de Juan, el que tiene al Hijo, y usé Romanos 8:16 como testimonio y pregunté. Y hay gente que me dijo, yo nunca he tenido testimonio interno. Entonces yo osadamente le dije, ¿lo quiere tener? Venga y reciba a Cristo. ¿Se dieron cuenta? Para enseñarle que no era un sentir. O sea, nunca se me han parado los pelos. Entonces no sé si Cristo está en mí. No. Es un saber, pero también hay un testimonio interno, que es distinto a la flor de piel, ¿no? Entonces, empezamos a concluir.
esta lección. Una cosa, en ese punto de Romanos 8:16, nunca le pregunte a su discípulo, ¿sentí algo? ¿No es cierto? No ponga eso en su cabeza. No le enseñe del principio a andar buscando cositas que sentir. No, que se me puso la piel de gallina. Ok, puede haber una manifestación externa de algo que sucedió, por supuesto. Es rico sentir cosas cuando hay algo que sabes adentro tuyo, ¿no? Pero usted no lo provoque, no ande diciendo, ¿sentiste como una paz? ¿Sentiste como un viento que pasó? ¿No lo sentiste? ¿No sentiste? ¿Sentiste como algo adentro tuyo? Pero como que, no sé, es como algo... Y no es esoterismo, ni ninguna de esas cosas, ¿no es cierto? Tiene que ser algo que se sabe. Sientas o no sientas, ¿creíste? Sí, punto, se acabó. Ya vendrá el sentir, primero cree. La obra de redención fue completa y perfecta. Si nos equivocamos, Él es nuestro abogado y Jesús nos representa. Amén. Ahora, ¿qué empiezo a hacer aquí? A decirle, ahora que ya eres salvo, quiero decirte algo. Hay una realidad. Te vas a caer, te vas a tropezar. Como dice Pablo, te puedes caer en el camino. Ahora, hay una gran diferencia entre caerse, tropezarse o deslizarse hacia atrás. Las personas como hebreos se deslizaron abandonando a Cristo. Cayeron de la gracia abandonando a Cristo. Y otra cosa es tropezarse en el camino, tener un error, pero seguir confiando en Cristo. ¿Aló? Eso es súper importante. Amén. Mire lo que nos dice para terminar Primera de Juan 2, 1 al 2. Aquí es brillante para darle paz y confianza a nuestro nuevo creyente y conectarlo con esta verdad es maravilloso. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, perdió la salvación. No. Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién será ese abogado? ¿El fiscal algo? No. Jesucristo. El que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por todos nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también, escuchen, los de todo el mundo. Amén. O sea que cualquier persona podría venir a través de Cristo al Padre. Entonces, terminando, si alguien se ha alejado de Dios, solo debemos retomar su comunión con Él, sabiendo que Él nunca lo echará fuera, que ya fuimos aceptados.